Justicia es amor. Ese es el título del estudio para hoy. Y quisiera comenzar reflexionando un poco acerca de los conceptos que tenemos acerca de la justicia y los conceptos que tenemos acerca del amor. Muchas veces nosotros pensamos que que tanto el amor como la justicia son elementos mutuamente excluyentes, que son elementos contrarios, que son elementos distintos. Y cuando leemos la Biblia, pues entendemos que Dios es amor, pero también da paso a la justicia, como si esta justicia fuera algo distinto a ese amor que es Dios. Y, y cuando muchas veces hablamos acerca del amor y la justicia, sale a relucir que en nuestra mente el amor o la misericordia, como también muchas veces se expresa en el Antiguo Testamento, el concepto de misericordia es más presente en el Antiguo Testamento que el mismo concepto de, del amor. O sea, se habla más de la misericordia de Dios que de su amor, mientras que en el Nuevo Testamento eh, se enfatiza más la palabra amor, siendo lo mismo, la misericordia de Dios es su amor. Eh, pero el punto, el punto al que voy es que muchas veces se entiende que la justicia y la misericordia son dos cosas distintas, que la justicia y el amor son dos cosas distintas, que el amor y la misericordia llevan a Dios a tener compasión y a intervenir para buscar salvar, pero la justicia lo obliga a ejecutar ciertos juicios que para salvaguardar su ley, por decirlo de esa forma, para salvaguardar los principios de su reino. Pero el problema es que estamos muchas veces definiendo justicia según nuestros conceptos humanos y no según la palabra de Dios. En los conceptos humanos, ¿verdad? Y nuestras definiciones humanas, la justicia está basada en darle a cada cual según merece. Pero la palabra de Dios es clara, que Dios no nos da como merecemos, sino que Dios nos trata con abundante misericordia. Es decir, lo malo que merecemos debido a nuestra maldad, debido a nuestra culpabilidad, Dios no nos los da, más bien nos da bienes que no merecemos. Y esto está claramente enseñado a lo largo de todas las escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. O sea, el mismo pueblo de Israel, eh, Dios le dice por medio de Moisés, no fue por tu justicia, no fue porque tú te merecieras algo, no fue porque tú eres bueno o mejor que el resto de las naciones, es porque te amé. Y como te amé, te liberé, te saqué de Egipto y te elegí para que tú me fueras un canal de bendición para el resto de la tierra, el resto de las naciones. Y eso es un ejemplo del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento dice claramente que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia, su lluvia sobre justos e injustos, hablando de un trato igual para con los justos y con los injustos, sobre los buenos, sobre los malos. Dios no haciendo acepción de personas. Y se nos insta a ser como Dios cuando alguien nos haga mal, hacerles bien. Se nos dice que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, bajo la definición humana de justicia, de darle a cada cual según merece, esto no encaja bajo los principios del reino de Dios porque Dios no nos da a ninguno lo que merecemos. Dios nos trata con amor y con misericordia, con compasión. Y aunque otro tema, sí, la justicia sí implica también Dios darnos lo que nosotros pedimos en cierto sentido o dejarnos a nuestras decisiones. Pero eso es otro tema aparte que más adelante vamos a poder considerar. Lo que quiero es que reflexionemos de cómo la definición natural o la definición humana para, ¿verdad? Natural para nosotros de justicia implica que cada cual reciba conforme a lo que merece. Pero esto implica un juicio de qué es lo que merece cada cual. Y aquí se complica un poco, ¿verdad? A fin de cuentas, el ser humano termina diciendo que el que la hace la paga.
y conforme a lo que haga, eso es lo que va a recibir cada cual. Sin embargo, como ya mencionamos, la justicia de Dios opera bien, bien distinto a esto. De hecho, si nosotros nos ponemos a definir justicia según la escritura, nos vamos a dar cuenta que algo bien distinto a lo que nosotros nos imaginábamos. Por ejemplo, en Salmo 89, que no lo tengo aquí en el estudio de hoy, en el Salmo 89, versículo 15, si no me equivoco, se nos presenta que justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Eh, y esto nos presenta algo bien interesante acerca de la justicia y el juicio de Dios. Bajo, eh, bajo, podríamos decir, la herramienta bíblica no solamente de la repetición, sino también del paralelismo y de una estructura eh, de definición, de una estructura donde se establece un concepto y luego se redefine y se explica ese concepto al repetir con una repetición que cambia un poco, pero te está amplificando y definiendo mejor eh, el concepto anterior. Vemos que la justicia y el juicio son definidos con ese versículo como misericordia y verdad. Vemos que la expresión, y digo la expresión o la manifestación de esa justicia y ese juicio son la misericordia y la verdad. Vemos que la justicia y el juicio son el cimiento del trono. El cimiento del trono es invisible, es lo que está escondido, es lo que queda bajo el trono, es sobre lo cual está fundado el trono. Es como cuando tú ves, es como el fundamento de, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de una casa, de un edificio, nosotros no vemos el fundamento, nosotros sabemos que hay un fundamento, y el edificio está o la casa está construida sobre ese fundamento, pero nosotros lo que vemos es lo que sobresale, ¿no? Entonces vemos que la justicia y el juicio son invisibles, pero la misericordia y la verdad van delante del rostro, es lo que emana del rostro de Dios, es lo que se puede ver en el rostro de Dios, es lo que se expresa o se manifiesta y va delante del rostro de Dios. Ahí vemos cómo se presenta lo que es invisible manifestándose de forma visible. Es decir, la justicia y el juicio, vendrían siendo el fundamento del trono, que para nuestros ojos son invisibles y hasta cierto punto abstractos, se manifiestan por medio de la misericordia y la verdad. Así que ahí vamos viendo cómo la justicia se define y se manifiesta como misericordia. Y de esto podemos encontrar un sinnúmero de ejemplos en la Biblia. Siempre me vienen a la mente dos ejemplos y los menciono de forma rápida. Vemos que en Mateo capítulo 1 se nos presenta a José, creo que el versículo 19, si no me equivoco, a José cuando se entera que María está embarazada y, y él todavía no convivía con ella, estaba ella desposada o prometida, ¿verdad? Para unirse a José. Sin embargo, ella concibe por obra del Espíritu Santo y, y José está pensando en dejarla. Y lo que nos dice el versículo es que José, como era justo, pensaba dejarla secretamente. Pero cuando nosotros vemos lo que establecía la ley, cuando una persona era infiel, que a los ojos de José ella le había fallado, eh, bajo la ley, él podía traerla ante los magistrados, ¿verdad? Ante los líderes del pueblo y acusarla de traición. Sin embargo, se nos dice que como él era justo, pensaba hacerlo secretamente para no infamarla. Así que vemos cómo José, el tener misericordia de María, hace que él sea llamado justo. Así que el ser justo es tener misericordia. Y vamos viendo que este concepto aparece
repetidas veces en la Escritura. También se nos dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados, dice Juan. Así que vemos cómo el tener misericordia, el perdonar, está relacionado a la justicia. Así que es bien distinta la justicia de Dios a la justicia del hombre, que no es otra que la justicia de Satanás, porque la justicia de la carne, la justicia del hombre carnal, la justicia de este mundo realmente es la justicia de Satanás, donde el que la hace la paga, mientras que la justicia de Dios es tener misericordia. Entre otras cosas, porque como les mencioné más adelante vamos a tener otros estudios donde vamos a considerar la justicia de Dios desde el punto de vista de, de entregarnos a nuestras decisiones y aún también a las consecuencias de nuestras decisiones. Ahora, yo quiero que consideremos el Salmo 119, 172 para que veamos cómo se define aquí la justicia de Dios. No solamente como misericordia, no solamente como el perdonar, el tener compasión, sino vamos a ver cómo se define en este versículo. Salmo 119, 172 nos dice, cante mi lengua tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Así que vemos que aquí se nos dice que los mandamientos de Dios son justicia. La justicia es los mandamientos de Dios. ¿Y qué son los mandamientos de Dios? Éxodo 24:12 nos dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allí. Yo te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarle. Aquí vemos cómo los mandamientos y la ley son una y la misma cosa. Así que cuando leemos que los mandamientos de Dios son su justicia, vemos que se nos dice que los mandamientos son la ley de Dios, por lo tanto podemos decir que la ley de Dios es justicia, la justicia de Dios son sus mandamientos, la justicia de Dios son su ley. Nehemías 9:34 nos dice así, nuestros reyes, nuestros magistrados, nuestros sacerdotes, nuestros padres no pusieron por obra tu ley, no atendieron a tus mandamientos ni a tus advertencias con que los advertiste. Así vemos cómo el no poner por obra la ley y no atender sus mandamientos nos están relacionando o definiendo la ley y los mandamientos como una y la misma cosa. Como no se atendió al mandamiento de Dios, pues fue imposible que pudieran poner por obra la ley de Dios, porque no atendieron, no recibieron, no guardaron, no escucharon y atesoraron esa ley, esa palabra, esas promesas, ese pacto que Dios les habló. Y vemos también en Romanos, para buscar más testigos en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 7, vamos a leer el versículo 9 y también el versículo 12, cómo nos define la ley y el mandamiento como siendo una misma cosa. Romanos 7:9 dice, así que yo vivía en un tiempo sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Así que cuando se vivía, lo que primero se establece es que se vivía en un tiempo sin ley, pero cuando entró el mandamiento, cuando vino el mandamiento, cuando entró la ley, vemos que se está estableciendo la ley y el mandamiento como una misma cosa. Y en el versículo 12 dice, de manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Se está equiparando el mandamiento y la ley. Así que cuando leemos que los mandamientos de Dios son justicia o la justicia de Dios son sus mandamientos, estamos viendo que se nos dice claramente que la ley de Dios, sus mandamientos, son su justicia. También encontramos en Salmo 40, del 8 al 10, que se nos dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea.
vemos que en el versículo 8 se nos presenta la ley de Dios estando en medio del corazón. Y más adelante se nos dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que está en medio del corazón? La ley. ¿Qué es lo que no encubierto en el corazón, sino que se manifiesta? La justicia. Por lo tanto, la ley y la justicia de Dios son una y la misma cosa. Y el versículo 10 nos deja saber claramente que esta justicia es misericordia porque lo que se manifiesta, lo que no se quedó encubierto, que es la ley, que es la justicia, lo que no se ocultó y no se encubrió en el corazón, dice, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Lo que no quedó oculto, lo que no quedó escondido en el corazón fue la misericordia. Así que esa ley, esa justicia se manifiesta por medio de la misericordia. Es visible cuando se manifiesta, cuando no queda oculto, cómo se ve como misericordia y como verdad. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, son el fundamento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. La forma en que se manifiesta esa ley, esa justicia que se tiene en el corazón, es en misericordia y en verdad. Y esto concuerda con todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Así que estos versículos de Salmo 40, del 8 al 10, no solamente nos refuerzan el punto de que la justicia de Dios es su ley, sino que también nos deja saber que esa ley y esa justicia se manifiesta por medio de la misericordia, por medio de la verdad, por medio de la salvación. También en Isaías 51, 7 leemos lo siguiente: Oídme, los que conocéis la justicia, el pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis la afrenta de los hombres, ni os atemoricéis ante sus ultrajes. Aquí nos presenta conocer la justicia equiparado con tener la ley en el corazón. Aquellos que conocen la justicia son aquellos que tienen la ley de Dios en su corazón. La tienen en el corazón porque la conocieron, porque la entendieron, porque se les enseñó justicia y ellos recibiendo esta enseñanza la atesoraron y la guardaron en el corazón. Y se les dice a aquellos que tienen esta ley en el corazón, que conocen la justicia, que no teman la afrenta de los hombres, ni se atemoricen ante sus ultrajes. Y aquí vemos cómo el tener la ley escrita en el corazón, cómo conocer la justicia, implica el experimentar afrenta de parte de los hombres y también experimentar ultrajes. Y ya esto se conecta con los principios del amor que Cristo nos enseñó en el Sermón del Monte, donde Él nos insta, nos llama, nos exhorta a amar a nuestros enemigos, orar, hacerles bien, bendecir a los que nos maldicen, nos ultrajan, etcétera. Y esto es solamente para que nosotros consideremos que las enseñanzas de la Biblia son las mismas. Los principios del reino de Dios no cambian. Son los mismos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Los principios del reino de Dios son los mismos, porque Dios no cambia. Nos dice en Romanos 13, 8, y luego vamos a leer el 10. Nos dice 13, 8, no debáis a nadie nada, salvo el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué nos dice aquí? Que el amar es el cumplimiento de la ley. De hecho, el versículo 10 lo dice directamente. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Pero hace un momento estuvimos viendo que la ley
es la justicia de Dios, sus mandamientos, su ley son justicia y son misericordia. Y aquí nos dice que el amor es el cumplimiento de la ley, es decir, el amor es el cumplimiento de la justicia, el amor es el cumplimiento de los mandamientos, el amor es el cumplimiento de la ley. Así que si la ley se cumple, se manifiesta en amor o por medio del amor, o el amor es el cumplimiento de la ley de Dios es amor. Y podemos ir viendo ya la conclusión de que la justicia realmente es amor. No es incompatible y no son ni siquiera elementos distintos, sino que la ley es amor, la justicia es amor. No son elementos contrarios ni distintos que cohabitan dentro de Dios. No es un yin y un yang, no es blanco y negro entremezclándose. Es una y la misma cosa. Nos dice Mateo 22:34 al 40. Esto fueron, ¿verdad? Fue un incidente, pero vamos a estar leyendo palabras de Jesús. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley, toda la justicia, toda la revelación por medio de los profetas, todos los mandamientos. Todo depende del amor a Dios y el amor al prójimo, es decir, todo depende del amor. Está sujeto al amor, porque la ley de Dios y el cumplimiento de la misma es el amor. También Gálatas 5:14 nos dice: porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, toda la justicia de Dios, toda, no aparte de, sino toda la ley, es decir, toda la justicia, todo mandamiento se resume en el amor. Por lo tanto, podríamos concluir fácilmente y sin temor a equivocarnos que la justicia de Dios es amor, que son una y la misma cosa, no son distintas. Y cuando hemos leído acerca de que en la cruz, y esto es otro tema que más adelante posiblemente tocaremos, que en la cruz la justicia y el amor se encontraron, o la justicia y la misericordia se encontraron, implica no que Dios finalmente por medio de la cruz manifestó su amor y por separado manifestó la justicia, sino que en la cruz nos damos cuenta que son una y la misma cosa. En la cruz, elementos que antes en nuestra mente eran contrarios y antagónicos, en la cruz nos damos cuenta que son una y la misma cosa. Nos damos cuenta que la justicia de Dios es su amor y que todos sus mandamientos, que son su justicia, son amor, y que toda su ley, que es su justicia, es amor. Leemos en Primera de Juan 3:10 lo siguiente: en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Miren qué interesante este versículo. Nos dice que cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por lo tanto, hacer justicia es lo mismo que amar a tu hermano. Es decir, justicia es amor. Justicia es amor. Y el versículo 16 del mismo capítulo, en 1 Juan 3, nos dice:
En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Cómo conocemos el amor? En que Cristo puso su vida por nosotros. Por lo tanto, ¿cómo debemos amar a nuestros hermanos? De la misma manera en que Cristo nos amó poniendo su vida por nosotros. ¿Cómo se manifiesta el amor? ¿Cómo se cumple la ley? ¿Cómo se cumple la justicia? En poner la vida por otros y por otros que no lo merecen. Porque la realidad es que ninguno de nosotros merecía que Cristo pusiera su vida por nosotros. Pero el amor se manifiesta en que nosotros, siendo enemigos, nosotros estando enemistados, nosotros estando muertos en delitos y pecados, Cristo puso su vida por nosotros. Por eso nos dice el versículo que en eso hemos conocido el amor, en eso hemos conocido la justicia, en eso hemos conocido los mandamientos de Dios, en poner nuestras vidas por los hermanos. Por eso se nos dice que cualquiera que no hace justicia, que no ama a su hermano, es decir, cualquiera que no pone su vida por su hermano, no está haciendo justicia y por lo tanto no es de Dios, no es un hijo de Dios, no ha nacido de Dios, porque el que nace de Dios nace del amor, porque Dios es amor. Y como Dios es amor y su justicia es amor, la justicia de Dios, su ley, viene siendo la misma vida de Dios, la misma esencia de Dios. Dios es amor. Y la justicia es amor, por lo tanto la justicia es la esencia de Dios. Esta justicia que implica amar al otro aunque no lo merezca, hasta al punto de poner tu vida por él aunque no lo merezca, aunque te haya tratado mal, aunque se constituya en tu enemigo, aunque esté enemistado contigo, aunque esté enemistado conmigo. En eso se conoce el amor. Esto es tremendo, terrible también, o sea, para nuestras mentes porque somos confrontados. Yo soy confrontado con esto. En primera de Juan 4, del 8 al 10, versículos que conocemos, nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios se manifiesta en darnos a su Hijo, en darnos a su Hijo unigénito, en enviar a su Hijo para que nosotros vivamos por Él. Es un amor autosacrificado. Este amor es un amor que no busca lo suyo. Es un amor que es sufrido, un amor que se entrega, que lo da todo, aún por aquellos que no lo merecen. Y esto es justicia, porque vemos que el amor es justicia y la justicia es amor. Vemos que el amor es el cumplimiento de la justicia de Dios. El amor es el cumplimiento de la ley de Dios. El amor es el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Por eso cuando nosotros leemos en 1 Corintios 13 la definición de amor, que el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se envanece, no es egoísta, ¿verdad? No busca lo suyo, no guarda rencor, no se irrita, no lleva cuentas del mal, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No es tan distinto esa definición al fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor. Y todo lo que viene después se encuentra en el amor, porque está encerrado y se encuentra dentro de lo que se nos define en 1 Corintios 13 como el amor, como una definición y una explicación del amor, de ese ágape de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso está definido dentro de lo que es el amor según 1 Corintios.
13, capítulo, versículos 4 al 8. Y dice, contra tales cosas no hay ley, no hay ley que condene. Contra tales cosas, al tener el fruto del Espíritu, al tener el carácter de Dios, al tener la esencia de Dios, la naturaleza de Dios, ¿verdad? Que espíritu, al tener su espíritu, se tiene su amor, se tiene su justicia. Se vive en justicia. No hay ley que condene, porque al tener el amor de Dios, al tener su esencia, se tiene su forma de ser, se tiene su justicia. Romanos 5:8 nos dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la manifestación, la demostración, el encarecimiento del amor de Dios. Dios encarece su amor, Dios demuestra su amor, Dios manifiesta su amor para con nosotros. Dios hace más caro, más valioso, más claro, más evidente, más palpable su amor, en que aún siendo pecadores sin merecerlo, Cristo murió por nosotros. Este es el cumplimiento de la ley. Este es el amor que es el cumplimiento de la ley. Un amor que se sacrifica por el otro, aun cuando el otro no lo merece. Aun cuando el otro no se lo ha ganado, por decirlo así. Aun cuando el otro no puede hacer nada para ganárselo, en nuestro caso. Porque nosotros no podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios. Sin embargo, Dios demuestra su amor en que aun siendo pecadores, aun estando enemistados, lo entregó todo por nosotros. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos que el amor se manifestó en Cristo Jesús, entregándose a sí mismo por nosotros. Y el amor se manifiesta en nuestra vida, es decir, esa justicia que se manifiesta en amar a nuestro prójimo, Cristo la manifestó al entregarse a sí mismo por nosotros. Así que vemos que Cristo amándonos y entregándose a sí mismo por nosotros es lo mismo que Cristo siendo justo y entregándose a sí mismo por nosotros. Porque la ley de Dios, su justicia, sus mandamientos se definen como amor y es un amor autosacrificado. Por lo tanto, vemos que en la cruz nos damos cuenta, cobramos conciencia que la justicia y el amor de Dios son una y la misma cosa. La justicia es amor. Ser justo es tener misericordia. Ser justo no es darle a cada cual según merece, sino es tener misericordia y compasión y tratar al otro bien aunque no se lo merezca. Y esa es la manifestación del amor de Dios, no solamente en Cristo Jesús, quien aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, que aún siendo pecadores, Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros, sino que también cuando nosotros recibimos la vida de Dios al recibir a Cristo, cuando recibimos su Espíritu, cuando somos llenos de su amor, cuando su ley es escrita en nuestro corazón, también esta ley, esta justicia se ha de manifestar en nuestra vida en amor a los demás. ¿Y qué tipo de amor? No un amor distinto al amor de Dios, a la esencia de Dios, un amor autosacrificado, que aunque los demás nos traten mal, nos ultrajen, ¿verdad? Nos maldigan, nos persigan, vamos a entregar nuestras vidas por ellos. Son principios altísimos que no nos caben en la mente de cómo es posible que esto, que podamos actuar de esa forma, pero así actúa Dios, porque esa es su justicia. Así actúa Dios porque esa es su vida. Así actúa Dios porque Él es amor. Esa es su esencia. La justicia, la ley, los mandamientos
es amor y es un amor sacrificado. No un amor que sacrifica a otro para yo seguir viviendo, un amor que busca que primero ¿verdad? Primero que muera otro para antes que yo muera, ¿verdad? Que si alguien se va, que se vaya otro, pero no yo, no, eso no es amor, eso es egoísmo. El verdadero amor pone al otro en primer lugar. Y esto es lo que Dios ha manifestado, esta es la justicia de Dios. Y esta es la justicia de Dios también manifestada en los hijos de Dios que han de recibir su ley escrita en el corazón. Que Dios nos dé un corazón que reciba toda su justicia, toda su ley, todo su amor, de tal forma que podamos darlo a conocer a otros.